Las dudas, los que habían puesto dudas. Dice, estos nodos no son de clase... no, estas no son clases abstractas. Acá solo estoy creando el árbol como tal. Con una clase que yo le puse no, sí, porque pues quiero poner nodos de mi árbol. Dice, ¿podrías explicar un poco más de la recuperación de errores? Lo del punto y coma. Va. ¿Dónde está? Digamos que ella me preguntaba si COP tenía un no error o algo error, ¿va? Entonces, COP lo que tiene es una palabra reservada, error, para, pues obviamente tomar los errores, ¿va? Entonces, si viniera un error, él entra acá y se recupera. Si yo acá puedo poner o sea, puedo poner algo, alguna acción, acciones que quiera hacer cuando venga un error, ¿sí? Entonces, cuando venga un error, le empieza a consumir tokens hasta que él pueda lograr hacer una cadena válida, por ejemplo. Entonces, yo le puedo definir un carácter con el que se recupere, ¿sí? Vino un error sintáctico, obviamente. Entonces, yo no esperaba una cadena, digamos. Entonces, empieza a consumir tokens, encuentra un punto y coma, se recupera, pum, y sigue analizando, ¿sí? Para eso, entonces yo ya me recuperé el error como tal, ya no se va a morir, porque entró a la producción de error que yo le creé. Dice, aquí en tu clase ejecutar se encuentran los errores semánticas también. No, ahorita, digamos, ahorita no lo programé. Si te das cuenta, en digamos, este ejecutar es diferente al que yo les enseñé de las abstractas. Tal vez acá hubiese sido mejor ponerle recorrer. ¿Dónde está? Sí. En lugar de ejecutar, recorrer. Véanlo como recorrer el árbol, ¿sí? Aquí en tu clase, ejecutar. Dice, lo otro era que crear el árbol ayuda cuando hay ámbitos y todo eso, cuando te preguntaron por qué no hacerlo desde COP. Ah, sí, también, digamos, es que desde COP se complica un montón, o sea, se complica un montón saber dónde estoy parado, se complica un montón si viniera un ciclo que hago, ¿sí? Entonces, mejor desde código alto nivel yo puedo recorrer varias veces mi árbol si quisiera, ¿sí? Desde COP no puedo hacer eso. Si viniera un while, por ejemplo, él va a entrar una única vez a las instrucciones del while, ¿sí? No le puedo decir yo, ejecutate tantas veces, ejecuta o recorre estas instrucciones tantas veces, ejecuta o recorre este subárbol de mi árbol tantas veces, ¿sí? Por eso es que tienen que utilizar un AST porque, digamos, un while desde COP no, digamos, no le pueden dar comportamiento de while, ¿sí? Porque COP va a entrar una única vez a las instrucciones y una vez no le puedo decir, mira, volvete a meter aquí, va. Y va a entrar antes de que yo pueda reconocer la condición del while, ¿sí? Se va a ejecutar una vez si lo quieren ver así. Entonces, por eso es importante que creen su AST porque ustedes tienen control de cuándo lo quieren recorrer, cuándo no lo quieren recorrer, cuándo quieren solo hacer esto, ¿sí? Eso me faltó en la práctica, dice que él no sé qué cosa. Dice una duda, ¿por qué elegiste usar el árbol de análisis sintáctica para ejecutar en no el ACT o fue con fines de ejemplo? Sí, para que vieran, por ejemplo, cómo utilizar las etiquetas, cómo utilizar, por ejemplo, en este caso que la etiqueta se da ese conflicto, si lo quieren ver así, de que si tiene un solo hijo pasa esto, si tiene tres hijos pueden pasar estos dos casos, ¿sí? Fue solo para el ejemplo. Entonces, ya con esto, ustedes, si crean el AST y no tienen nodos pues lo hacen más fácil, ¿va? Si viene un símbolo más, si viene un menos y la raíz, sí. O sea, solo es para que traten de entender o para que ustedes puedan entender cómo recorrer el árbol. Por eso les digo, el árbol ustedes mandan cómo hacerlo, le ponen los nodos que quieran. Sí, sí voy a subir el video. ¿Alguna otra duda con esto?
Sí, la otra semana espero yo, o sea, darles un ejemplo de cómo podemos ejecutar alguna instrucción o algo así. No, y el proyecto, que él es intenso. Va, ahorita vamos a hablar del proyecto. ¿Cuál es el link de YouTube? Está en Classroom. Yo les publiqué, les hice una publicación donde les decía que había creado una lista de reproducción. Sí. Entonces, digamos, acá el ejemplo es sencillo con operaciones aritméticas. Pero digamos, si en su gramática tuvieran, por ejemplo, una sentencia while, pues acá en su ejecutar habría una etiqueta while, por ejemplo, y tendría a sus hijos, y yo tendría que resolver la condición. Eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces, ustedes podrían aquí agregar eh, ejecutar while, digamos. Nodo raíz, sí. Entonces, crear diferentes nodos para ejecutar un while, para ejecutar un if, ¿sí? Y meterle diferentes acciones como tal, para no tener todo en un mismo método a recorrer, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Sí. Entonces, por qué no hacerlo en COP? Por lo que ya dijimos, ¿no? COP, o sea, usen COP solo para hacer su árbol. COP no me da la libertad de esa de el while, no me da, es más complicado manejar los ámbitos. Entonces, hagan su arbolito. También vamos a ver cómo utilizar ámbitos. Ya más o menos les di la idea de los entornos. Con los entornos se dan los ámbitos, con los entornos se dan la tabla de símbolos, se va a ir la recursividad, ¿sí? ¿Alguna duda? Dudas, dudas. Va. Igual el ejemplo se los voy a subir para ver, pues para si quieren ver cómo crear el árbol, cómo empezar a recorrerlo. Sí. Ah, va, una cosa que tal vez sí, por si empiezan a hacer el proyecto de una vez. ¿Dónde está? Va. Aquí en el ejecutar, ¿sí? Digamos, llevamos nuestro nodo raíz, porque obviamente necesitamos saber cómo ir bajando, cuál es mi raíz, ¿sí? Pero para manejar los entornos, para... Acá me va a tirar error porque mi clase entorno no existe. Pero cuando yo voy ejecutando, yo necesito mandarle la raíz para saber en qué parte del árbol estoy y el entorno de ejecución actual, ¿sí? Yo necesito mandarle qué entorno es el que estoy utilizando actualmente para ejecutar las instrucciones que vienen, ¿sí? Por si lo empiezan a hacer, ¿sí? Le agregan este parámetro a su método de ejecutar entorno. ¿Por qué? Por eso, porque yo necesito, por ejemplo, si tengo un if, yo necesito saber cuál es el entorno del if, cuáles son las instrucciones del if. Si yo tengo un ID, necesito saber cuál es el entorno en el que voy a buscar el ID, ¿sí? Entonces, mandándole de parámetro esto, yo puedo ir cambiando de ámbito, ¿sí? Que también lo vamos a ver más adelante. Dice, ya está publicado el proyecto. No, no se los he publicado, pero ahorita se los voy a publicar. Dice, entornos de variables locales o globales. No, va. Bueno, pues como muchos tenían problemas con la tabla de símbolos, entonces yo les dije que en el libro lo que proponen es entornos, ¿sí? Ellos no hablan como tal de tabla de símbolos, sino ellos hablan de entornos de ejecución. Entonces, en la práctica yo les di la clase entorno, ¿sí? Pero en la práctica yo les decía que solo existía el entorno global. Entonces, por eso en el ejemplo que les pasé, eh, o sea, yo inicialmente en mi ejecución creaba un entorno, le ponía global y ya, ¿sí? Entonces solo existía ese entorno porque era global, entonces yo iba, ustedes iban a meter ahí las variables que encontraran. Pero ahora, por ejemplo, si yo tuviera un if, las instrucciones que vienen adentro del if tienen su entorno. Si yo tuviera un entorno anidado, o sea, dentro del if, ese tiene su propio entorno. Entonces, yo necesito decirle las instrucciones que están adentro, qué entorno es el que tengo actualmente, ¿sí? Entonces vamos a ver el concepto de entornos encadenados, cómo se van encadenando así para arriba
para poder ir buscando variables y para poder ir limitando el entorno de ejecución, ¿sí? Que yo no puedo utilizar una variable que está abajo o no puedo utilizar una variable que está arriba, digamos, ¿sí? No sé si te quedó claro eso. Aquí él dice, disculpa, ¿cuál es la ponderación de las prácticas y de los proyectos? La práctica 1 son 10 puntos, el proyecto 1 son 35, el proyecto 2 son 50 y 5 tareas, 5 y ahí está. Práctica 1, 10, proyecto 1, 35, el proyecto 2, 50 y 5 de tareas. ¿Alguna otra duda? No. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Va. Entonces ahora sí, vamos a ver si me pusieron algo. Aquel dice, los ámbitos se pueden encadenar también con las... Sí. Dice, ¿cuál es el libro que mencionaste? ¿Es el libro del dragón? Es que no sé dónde lo tengo. Este. Que creo que es el que le subió el ingeniero. Acá ellos explican cómo funcionan los entornos, cómo van limitando variables. Lo vamos a ver la otra semana. Dice, los ámbitos se pueden encadenar también con las clases abstractas, sí. Ah, es que no lo tengo aquí, pero ¿dónde está? Bueno, sí, lo vamos a ver como, digamos, en mi clase entorno, si se recuerdan, yo tenía un atributo tabla para guardar las variables y necesito tener un entorno, o sea, una variable de esa misma clase entorno que lo voy a llamar anterior, que va a ser el entorno que está arriba mía. Entonces vamos a ver cómo se van a ir encadenando los entornos. Digamos que yo tuviera un if acá, sí. Yo tenga estas llaves, digamos, lo que está dentro de las llaves es un entorno. Si yo tuviera otro if, pues creo un entorno. Si tuviera otro if acá adentro, creo un entorno, sí. Entonces, cuando digo encadenados es que, digamos, acá en este if que estoy resaltando, tengo un entorno. Pero también yo puedo acceder al entorno del if que está más afuera. Y este también puede acceder al entorno del if que está más afuera. Entonces, vamos a ir cómo los vamos encadenando para poder acceder a todos esos. Y que si, por ejemplo, yo tuviera un if acá, yo, digamos, el entorno es de este if de acá arriba, no puede acceder al de acá abajo, ¿sí? O sea, las variables de aquí no pueden acceder aquí, ni las de aquí arriba, ¿sí? Vamos a ver también cómo manejar eso. Entonces, si quisieran empezarlo a leer, lo pueden leer en el libro. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Preguntas? No. Va. Entonces, ahorita sí hablamos del proyecto, entonces, ¿dónde está? Ay, no, lo pedí. Va, ahorita se los voy a subir. El otro auxiliar, el de la sección, creo que lo subí anoche, pero no me dijo, entonces no lo subí. Va. Entonces, déjenme mover esta pestaña. Va, básicamente el proyecto pues es como utilizar un framework o vamos a hacer un framework, no sé, puede ser como tipo Laravel o algo así, sí. Lo que nos interesa es que ustedes puedan renderizar una interfaz gráfica utilizando diferentes archivos como tal. Entonces, acá está la descripción, esto no lo voy a leer. Va, entonces dice, la solución va a contar con
una interfaz gráfica que permita la creación y edición de proyectos, ¿sí? Entonces, su proyecto va a ser crear diferentes proyectos o diferentes interfaces, ¿sí? Entonces, digamos, un proyecto como tal va a estar formado por HTML, que va a ser un conjunto de archivos HTML. Va a estar, hay un lenguaje que se llama UF, que me va a permitir crear las vistas y los componentes que va a tener las vistas. Y está CSS, que hace lo mismo del CSS normal, ¿va? Me permite agregarle estilos a las vistas como tal. Entonces acá se define el flujo de la aplicación. Acá se define cómo va a estar estructurado. Por eso les digo, digamos, está el proyecto, pero el proyecto va a crear proyectos como tal, ¿sí? Es como cuando ustedes utilizan un framework, crean un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces eso es lo que va a crear la aplicación. Vamos a crear proyectos. Entonces acá se define un proyecto, básicamente lo que tiene es una carpeta, digamos, la carpeta del proyecto. Adentro tiene una carpeta public que va a tener los archivos públicos que se van a mostrar al usuario. Adentro de esa carpeta public, por defecto él va a traer un archivo HTML que se llama index y que va a tener la ventana principal de mi aplicación. ¿Sí? Cuando yo le dé crear proyecto, se van a crear todas estas carpetas, ¿sí? Luego está una carpeta CRS para los sources, los recursos que vamos a tener. Luego, adentro de estos recursos, hay dos archivos que van por defecto. El app.uf y el app.cs. El UF me permite tener, me permite definir las instrucciones que vamos a ejecutar para mostrar la aplicación o la interfaz gráfica. Y pues el app.css que me permite darle estilos definidos o, sí, definirle estilos a la interfaz como tal. Entonces acá se puede ver una ilustración de cómo serían los directorios del proyecto cuando yo creo un proyecto inicialmente. Bueno, acá hay otra forma de verlo. Si se dan cuenta, está siempre la carpeta public. Está mi archivo index.html, que es por eso es index, el inicial. Está mi carpeta de recursos, acá el app.css, el UF. Y acá yo puedo seguir creando carpetas, ¿va? Por ejemplo, acá la carpeta components, la carpeta button, display, formulario, panel. Y adentro de eso puedo crear diferentes archivos, ¿va? Puedo crear los CSS y los archivos que me generan la interfaz. Acá del lado derecho es otra forma de ver lo que tengo del lado izquierdo, solo que menos organizado, ¿sí? Solo todo metido en la carpeta de recursos. Entonces acá está como el flujo de la aplicación. Cuando yo lo ejecute, tengo mi index, que ya les decía que me va a definir la estructura que va a tener mi interfaz gráfica. Luego tengo los archivos UF que me van a generar la interfaz gráfica como tal. Y tengo los archivos CSS que me van a ayudar a poner bonita mi interfaz, ¿sí? Y pues la salida de todos esos archivos va a ser la interfaz gráfica. Entonces acá están definidos los pasos para... O sea, aquí está como más... está más definido cómo es la ejecución o el flujo de ejecución de la aplicación. Entonces acá pues se define la interfaz gráfica. Lo que me interesa resaltar... Digamos, acá está lo de crear archivo, guardar como, cerrar va. Pero también está crear proyecto, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Cuando yo le crear proyecto, ustedes van a crear un proyecto como tal, con con la estructura que se define aquí, ¿sí? Le van a poner un nombre al proyecto, van a crear la carpeta public, van a crear el archivo index.html, van a crear la carpeta CRS, el archivo app.css y el UF, ¿sí? Y acá no sé dónde está, pero no me recuerdo. Pero define, creo que está aquí abajito. Cuando yo creo un proyecto, se genera un panel con sus datos y por defecto eso va a tener. Ya después se tiene que modificar el proyecto para que nosotros podamos pues cambiar la interfaz, ¿sí? Va. Y de igual forma tiene un área de reportes que tiene los reportes como tal y la consola.
Ahorita para la práctica 1 hubo una persona que no pudo imprimir en consola. O sea, imprimir en consola no tenía, pues no sé, mayor dificultad o algo así. Pero sí es muy importante que logren imprimir en consola. En la consola su aplicación en un TXT, no en la consola de NetBeans o el IDE que utilicen, ¿sí? Va, ahí define la interfaz. Entonces ahora se van a describir todos los lenguajes como tal. Entonces el primero es un lenguaje HTML que va a permitir definir la estructura de la vista de la aplicación, ¿sí? Entonces acá están definidas las etiquetas permitidas, está el HTML para decir que ahí va a empezar, está head, title, body, el no UF, que vamos a ver ahorita cuando no existe un div o el ID del div no existe, pues se muestra este error. Y, se me fue. Y un div como tal, ¿va? Aquí es como un panel en HTML, ¿sí? Entonces acá está definido qué es cada etiqueta, qué hace, qué contiene, ¿sí? Hay comentarios. Entonces ahora se define el lenguaje CSS, que es el que me sirve, como ya les he dicho, para definir, para poner más bonita mi interfaz, ¿sí? Para definirle estilos a mi interfaz. Entonces acá está la estructura de qué va a tener un CSS, que básicamente es un CSS normal, ¿va? Están las propiedades. Acá hay un error, acá está la palabra reservada, tendría que ser hate con la E, lo voy a agregar. Si alguien se recuerda, cuando publique, coménteme esto, así de una vez lo cambiamos. La palabra reservada, aquí lleva E, ¿sí? Pero básicamente acá se definen todas las propiedades, el fondo, borde, color del borde, la alineación, fuente, ¿sí? Y pues acá hay un ejemplo de cómo sería. Va. Igual acá tienen los comentarios de una línea, los multilínea, ¿sí? Con esto sí tengan cuidado, digamos, los comentarios los tienen que reconocer. Si les tiran los comentarios, o no les vamos a calificar o les vamos a dejar puntos porque les tienen que jalar con asteriscos, sin asteriscos, ¿sí? Va. Luego está el lenguaje USAC Frontend, que es el UF. Pues este es el que se va a encargar de generar toda la interfaz gráfica, ¿sí? Aquí voy a tener todas las instrucciones necesarias para generar la interfaz. Entonces están los comentarios, los tipos de datos permitidos, se van a poder declarar variables, se van a poder asignar variables, hay operaciones aritméticas. Aquí sí ya tienen que hacer como una comprobación de tipos como tal, ¿sí? Y acá se definen las operaciones, la suma, la resta, y se definen las operaciones permitidas y el tipo de dato resultante. Por ejemplo, si yo sumara una cadena con cadena, pues me cadena. Una cadena con entero, pues me cadena, ¿sí? Entonces acá se definen todas las operaciones que se permiten. Estos todos son iguales. Están las relacionales, está qué datos se pueden operar y cuál es su valor. Obviamente el valor de un operador relacional pues siempre va a ser un booleano, un true o un false. O un error en caso de que exista un error. Están las lógicas. Va. Entonces ahora viene el renderizado, que es el que se encarga de iniciar el despliegue de la interfaz, ¿sí? Entonces hay un método render, donde acá están definidos los parámetros, donde se le manda el componente que se va a insertar y el nombre del div que se encuentra en el archivo HTML para insertar el contenido en esa parte. Entonces, yo busco un div y le voy a meter todo el contenido que me devuelva el render. Si no existe, se va a mostrar el error que se define en la etiqueta no UF, ¿sí? Que fue la que se definió anteriormente. Y pues acá se definen componentes donde yo voy a definir todo lo que va a tener un div, si lo quieren ver así. Todo lo que lo voy a poder meter en un div. Y este obligatoriamente tiene que tener un return donde me va a devolver el contenido. El contenido de un componente. Bueno, luego se define un formato UFX donde se definen los componentes HTML que se van a soportar. Si se dan cuenta, está el ID, están los atributos, está su contenido, ¿sí? O sea, aquí es básicamente meterle HTML.
Se definen los atributos. Por ejemplo, la posición X, posición Y, el alto, ancho, el color, el borde. Va, y aquí se están definiendo componentes, por ejemplo, tipo panel, para mandarle un panel, para renderizar un panel. Entonces la salida sería algo así. Se está mandando un componente de tipo texto, ¿sí? Se está mandando un componente de tipo text field. Se está mandando un componente, un botón, una lista de elementos, o sea, así lista de elemento 1, 2, 3, 4, ¿sí? Se define, por ejemplo, para la lista de elementos hay un default de que si para poder seleccionar un elemento por defecto existe un spinner, hay un componente spinner. Y acá están los ejemplos de cómo se definiría un spinner. Pues, bueno, un spinner, un text field, un botón, ¿sí? Cómo se definiría una imagen. Si se dan cuenta, siempre se crea, por ejemplo, un componente, component app, y en el return va el contenido que se quiere retornar, ¿sí? El contenido que se quiere renderizar con la función render. Entonces hay una sentencia import que pues obviamente me va a permitir importar archivos, nuevamente indicando la ruta relativa, ¿sí? Entonces me va a permitir importar CSS. Me va a permitir también importar componentes. Y vamos a ver. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se podría hacer. Va. Y también dentro de esos componentes se pueden utilizar instrucciones como tal. Entonces, algunas instrucciones de las que se definieron está es un if, solo que nosotros les pusimos sí, si no y si no, sí. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo de cómo se puede usar un if, un else if, un else, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto lo podemos utilizar en un componente, hacer algo con ello. Y, por ejemplo, adentro de un if, o sea, poner instrucciones como tal, ¿va? Y al final que venga el return para que me devuelva ¿cómo se llama? El contenido que quiero renderizar. Luego hay un ciclo repetir, pues que obviamente repite las instrucciones que vienen adentro de él, un número de veces definida. Está el ciclo mientras, que pues obviamente va a ejecutar las instrucciones que están dentro de él mientras la condición se cumpla. Y una función imprimir, que pues obviamente va a imprimir en consola el contenido que tenga como. Se definen también arreglos. Acá está la definición de cómo se van a utilizar arreglos. Hay arreglos solo de una dimensión. Y pues acá está la forma de declarar un arreglo, ¿sí? Va. Entonces hay dos formas de declarar un arreglo. Una, por ejemplo, poniéndole var, un ID, y el tamaño fijo del arreglo, ¿sí? Que sería esta parte de acá. Y la siguiente forma de declarar un arreglo es poniéndole igual var, un ID, y adentro de llaves ponerle una lista de expresiones de las que va a ser el arreglo. Si no estoy mal, déjeme ver. Si no estoy mal, los arreglos, digamos, pueden ser de diferentes tipos. Yo puedo tener un int, puedo tener un string, puedo tener un double, un booleano, ¿sí? Va. Igual acá se define cómo se puede asignar valor a un arreglo y un ejemplo de cómo se podría declarar un arreglo como tal, ¿sí? Nos quedan 10 minutos, vamos a apurar. Entonces, digamos, acá si se dan cuenta estoy definiendo un arreglo y lo que les decía, digamos, acá tiene un entero, acá tiene un double, aquí tiene, ¿qué daría esto? Daría un double, un entero y una cadena, ¿sí? Los arreglos no tienen tipo dominante, si lo quieren así, pueden sus componentes tener diferentes tipos. Bueno, acá se definen los requisitos mínimos, va a ser en JFlex y copy igual. Y acá se define cómo se tiene que entregar. Y pues obviamente la fecha de entrega es el 18 de septiembre antes de las 23:59. No sé si tienen alguna duda con eso. O sea, obviamente ahorita lo vimos así vagamente, pero es que ustedes lo lean y si van surgiendo dudas, igual yo les voy a publicar un archivo de dudas y lo vamos viendo. Lo que les quería mencionar, ¿dónde hay un ejemplo de esto?
Déjenme buscarlo. No, ya me pasa. Es que adentro del... Déjenme buscarlo. Ahora no me encuentro. Aquí está, va. Si se dan cuenta, en este componente texto, yo puedo declarar variables afuera y utilizar el contenido o el valor de una variable en las etiquetas HTML que tengo, ¿sí? Entonces, digamos, yo puedo utilizar una variable que se llame mensaje bienvenida metiéndolo dentro de llaves, ¿sí? Eso es importante que lo tomen en cuenta. Dice el resultado sería un JFrame, un jar HTML o qué. Digamos, un jar no, ustedes tienen que, eso queda a discreción de ustedes, ¿no? Ustedes en su interfaz gráfica tienen que sacar la interfaz. ¿Cómo lo hagan? No nos interesa, ¿sí? Dice, ¿está bonito el proyecto? Sí, está bonito. Dice, prórroga. No sé, pues hablen con los ingenieros si quieren más adelante. Dice, se va varios analizadores. Sí, digamos, tendrían que tener uno para los tipos de archivos. Para el HTML y el UF. Ah, y para el CSS. Sí, digamos, inicialmente sí es un poquito confuso cómo se genera la interfaz. Pero digamos, el archivo index, yo ahí literal solo voy a definir divs. O sea, voy a definir paneles y les voy a poner nombres si lo quieren ver así. Entonces, panel 1, panel 2, panel 3, vacíos, no tienen nada. Luego puedo definir un título del proyecto, que va a ser el título que va a aparecer. Y ya con el render, yo le mando contenido a los paneles, ¿sí? Entonces, por eso es que con un render yo le mando el contenido y un ID, que es el ID del... Ajá, es como un React, cabal. Es un React, eso es exactamente lo que es un React. Entonces, es inyectar HTML en otras etiquetas. Cabal, eso es. Aquel no lo pude definir mejor. Eso es, estoy inyectando HTML en etiquetas que tengo en otro lado. ¿Sí? Pero básicamente es eso. En el index defino paneles, divs, y después desde el otro lenguaje le inserto el contenido que va a tener, ¿sí? Cajas de texto, botones, ¿sí? Entonces, en los components, ahí puedo meter ciclos, puedo meter if y todas las instrucciones, y al final generar ya el contenido que quiero que se muestre en la interfaz, ¿sí? Entonces, uniendo todos los archivos, ustedes van a tener una salida que es la interfaz gráfica como tal. ¿Alguna otra duda? Nos quedan 5 minutos. O sea, ahorita solo lo vimos así vagamente, ¿va? Pero es de que se pongan a verlo, lo entiendan un poquito. No está complicado, pero es de que empiecen a trabajar, ¿va? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí, yo sé que ahorita así de un solo no se va a entender, pero es de que lo lean y que traten de entender cómo es el flujo de la aplicación, ¿sí? Pero es básicamente eso que les dije. Ujú. Solo es un generador de interfaz. Y cabal, se basó en React, es como un React Mini. ¿Alguna pregunta con esto? Es que así terminamos de una vez. ¿Dudas? Sí, no, me imagino que ahorita no. Va, entonces ahorita yo se los voy a subir ahorita, igual el archivo de dudas. Insisto, el archivo de dudas no es para que ustedes publiquen sus dudas, es para que las comenten en el hilo y yo publico las respuestas ahí, va. Entonces, léanlo, cualquier duda las miramos, me escriben o algo.
y aunque sea empiecen a hacer la gramática, ¿va? Y hagan su arbolito, comiencen a sacar la información y ya después hay que meterle acciones, ¿sí? Pues, pero empiecen por algo, hagan su gramática, luego hagan su arbolito, grafíquenlo y toda la cosa. Y traten de entender cómo es que funciona el flujo de la aplicación. ¿Va? ¿Alguna duda del proyecto de lo que vimos hoy? Adiós, va. ¿Vas a subir el ejemplo? Sí, el del AST, sí, para que vean cómo se puede crear. Salen vacas. Va, igual les insisto con los ejecutables. Creo que ahorita en la práctica 1 hubo gente que no entregó ese ejecutable y ya vi un chavo que no. Voy a hablar con el ingeniero a ver qué hacemos, ¿va? Pero sí les insisto mucho con eso. Sigue destapando. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Dice, ¿hay planes para la calificación de la práctica? No, como dije el otro día, es que yo sí quería calificar el viernes de una vez, pero nos dijeron que no se podía porque no podíamos calificar afuera de la U. Entonces hay que esperar a que la abran para poder hacer la calificación. Sí, igual la hoja de calificación está en... O sea, tampoco está todavía. No se las podemos mandar. Bueno, porque los ingenieros no la han aceptado. ¿Dudas? Queda un minuto. Salen vacas, pésimo servicio en semestre. No, la verdad es que está sencillo. En vacas si les ponen Bison no sale. Dice con lo de que te comentaron de que cuando venían tildes se imprimía mal en el jar, baja puntos. No, de media vez, digamos, a mí lo que me interesa es que, por ejemplo, si yo tengo una clave que se llama, no sé, título y le puse T en la I, que si yo quiero hacer, por ejemplo, un sumar sí y utilizo la clave título, sí lea que sea con la I, ¿va? Pero si al imprimir es que tienen problemas, no. Pero igual alguien subió la solución que ella dijo que le había funcionado, fue una chava. Bueno, hay dos que tienen diferentes soluciones a eso. Entonces, esto se va a terminar. Si tuvieran alguna duda, pues la escriben, ¿va? Y ahorita les voy a subir el proyecto. Entonces, eso sería todo. Feliz día para todos.